se titula Predicción de radiación solar mediante Machine Learning. En este trabajo estamos trabajando, perdón la redundancia, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en el grupo E3P, Environmental Energy and Education Policy. Entonces vamos a ver al transcurso de la charla una revisión de las técnicas para predecir radiación solar y por qué es tan importante. Yo soy ingeniero físico, qué bueno es volver, me egresé de aquí de la universidad. Entonces, la tabla de contenido es una introducción, la relación entre la producción de potencia fotovoltaica y la radiación incidente, las aproximaciones para estimación de radiación solar, numéricas y analíticas, predicción de radiación solar con técnicas del aprendizaje automático y una predicción de radiación solar para el caso colombiano, ¿sí? Una propuesta al futuro, las referencias y una jornada de preguntas. Así está organizada esta ponencia. Ahora bien, el ponente anterior hizo una gran bagaje sobre cómo las fuentes no convencionales de energía renovable han ido aumentando a lo largo de los años. Entre ellas está la geotérmica, la biomasa, la eólica y la solar. La energía solar puede ser convertida a dos tipos de energía: la energía eléctrica mediante dispositivos fotovoltaicos y la energía térmica por dispositivos térmicos, bombas de calor y ese tipo de dispositivos. En la energía solar se tiene una alta variabilidad climática. La radiación es dependiente de las variables geográficas de la región a implementar, ¿sí? Es así que el panel solar y el sistema solar en conjunto es altamente dependiente de las condiciones climáticas. El fabricante de paneles solares y de sistemas fotovoltaicos da un batiaje, una potencia de salida ideal, dada a condiciones NOCT, a condiciones estándar de prueba, ¿sí? Ese es el rango de compra, el estándar de compra. Pero ¿qué pasa en condiciones diferentes a esas condiciones medioambientales de prueba? Los datos climáticos, la temperatura, la velocidad del viento, la humedad, todo ese tipo de cosas tendrán incidencia en la producción total de potencia. Pues sí, sí tiene. ¿Qué tanta? Muchísimo. Y de ahí viene la cadena de suministro energético y se presentan varios problemas. Fluctuaciones en la tensión, lo que causa problemas de estabilidad en el sistema. La necesidad de contar con un sistema que asista y tome decisiones en tiempo real para el despacho eléctrico. El mercado eléctrico colombiano es un mercado del día siguiente que depende mucho de las hidroeléctricas. Entonces, ¿cómo se planea el mercado eléctrico? El consumo del día anterior es base para despachar la energía del día siguiente. Con energía solar no se puede hacer eso, porque el mercado no está desplegado aún para eso. Hoy hace sol y mañana puede que llueva. En Popayán es muy característico eso. La desconexión debido a desbalances en la potencia generada y consumida. Esos son factores que se tienen que mitigar en el caso del despliegue de energías, sobre todo de energía solar fotovoltaica, y está íntimamente relacionada con las condiciones geográficas y la potencia de salida. Una de las soluciones que se ha pensado para este tipo de problemas es las técnicas de aprendizaje automático o Machine Learning, ¿sí? Este modelo que les presento ahí, la ecuación 1 y la ecuación 2, es el modelo de desempeño King y el modelo de desempeño Masters, que dan la relación entre la radiación incidente, que está en la ecuación 2 por G, y la temperatura ambiente, ¿sí? Que es T sub C. Pero ¿qué pasa con las demás variables? Si llueve, si hace viento, ¿qué sucede? ¿Tienen influencia si hay más humedad o menos humedad? ¿Sí? Esos modelos no tienen en consideración ese tipo de variables que sí influyen. Las normas IEC 60904 y 60891 tratan un poco de esta relación, ¿sí? La potencia de salida, la curva corriente-tensión, está directamente relacionada con la temperatura y hacen correcciones de carácter lineal. Pero la radiación y la potencia de salida no se comporta de forma lineal, se comporta de forma muy aleatoria, ¿sí? Estas dos son primeras aproximaciones en la normatividad que están vigentes.
¿sí? Y para pasos muy pequeños funcionan muy bien, ¿sí? Para pasos de un día, ¿sí? Me refiero a datasets muy largos, de toma datos mensual, anual, ¿sí? Porque en el dato de radiación de enero o febrero solo es un dato. Pero ¿qué pasa si yo tomo datos entre un minuto o entre una hora? Ahí la radiación cambia y las normas no tienen contemplado esa corrección en la curva corriente-tensión. ¿Listo? Entonces por eso se hace necesario establecer técnicas que prevean esos cambios, ¿sí? Que me digan qué va a pasar a futuro con la radiación y por ende con la potencia generada, ¿sí? Para instalar un sistema fotovoltaico. Dentro de las técnicas del aprendizaje automático, entiéndase aprendizaje automático como una serie una subrama de la computación que se encarga de aprender de los datos históricos y de luego tomar decisiones en base a unos algoritmos o unos modelos matemáticos de los que se deriva el término aprendizaje automático. En la clasificación y en lo que nos dimos cuenta al trabajar en esto es que existen unas clasificaciones importantes dentro de la Machine Learning aplicado a la predicción de radiación solar, porque el aprendizaje automático se utiliza en econometría, en biología, en ciencias de la Tierra para predecir a futuro. En el caso de la radiación solar nos encontramos con tres tipos de modelo. El modelo estructurado, donde utiliza variables de entrada al modelo como la temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del viento, presión, índice de claridad, latitud y longitud. El tipo de dato endógeno, el modelo con tipo de dato endógeno, es una serie de histórica de datos anteriores, de datos pasados, de radiación, solamente de radiación. Y los datos exógenos, que son más completos, es la combinación de ambos. Es decir, se tiene una serie histórica de radiaciones y una serie histórica de los demás datos climáticos, lo que permite tener en cuenta variables como la ubicación geográfica, representados en la latitud y la longitud, ¿sí? Entonces vemos cómo el modelo se puede ir adaptando a una región en particular, ¿sí? Y de ahí salen varias aproximaciones. Las primeras aproximaciones que se realizaron son las aproximaciones numéricas. Dentro de ellas están el índice de claridad y el modelo de Armstrong. ¿Qué buscaban estas aproximaciones? Buscaban relacionar la radiación en superficie y la radiación incidente a la Tierra. La radiación antes de llegar a la Tierra es diferente a la que choca con las nubes y con la atmósfera. Entonces ellos buscaban una correlación entre ambas, mediante factores y cofactores de relación. Es un modelo eminentemente lineal, los dos, el índice de claridad y el modelo de Armstrong, que depende de coeficientes lineales. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué debilidades tienen? Que son muy locales, ¿sí? El modelo aquí puede funcionar bien, pero si nos vamos 10 kilómetros ya no funciona bien estando en la misma latitud y longitud geográfica, ¿sí? Eso es común y eso es un problema que se tiene en el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. Luego viene el modelo ARIMA, que es un modelo que trata en primera aproximación del carácter no lineal de la radiación, ¿sí? También utiliza regresiones de tipo lineal, pero se centra en buscar ya correlaciones más del carácter no lineal, tratando la radiación como un tipo de señal numérica. Luego de eso vienen las aproximaciones analíticas. Dentro de las aproximaciones analíticas, se las llama analíticas porque no tratan a la radiación como un valor calculado, como un valor puntual, sino como una señal, ¿sí? Que fluctúa a través del tiempo, como es lo debido. Estamos hablando de radiación global directa. La radiación se divide en tres: directa, difusa y el albedo. La que sirve para producir energía eléctrica fotovoltaica es la radiación solar directa. Entonces, en este tipo de aproximaciones analíticas están las estadísticas, que utilizan más que todo un dataset horario y mensual para sacar la radiación. La campana, ¿sí? Una campana donde la radiación es más alta entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿sí? Y más baja entre la noche y la madrugada, que es lo que comúnmente se tiene. Entonces, por medio de aproximaciones de tipo gaussiano, se utiliza en aproximaciones estadísticas para dar un estimado de la radiación. Y el procesamiento de imágenes, que trata indirectamente de calcular el índice de claridad mediante el tratamiento de las nubes como vectores de movimiento.
le hacen todo un bagaje al procesamiento de imágenes tratando las nubes como una matriz de valores, ¿sí? Donde está más o menos nuboso y se tiene implementado eso. ¿Cuál es el problema de estas aproximaciones? El procesamiento de imágenes tiene que ser en el sitio. Sí, ese es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene la cámara especializada para el procesamiento de ese tipo de datos. Y las estadísticas me dan una aproximación, si bien un tanto precisa, pero no tiene en cuenta la latitud ni la longitud y los parámetros geográficos, ¿sí? Como respuesta a eso surgen las técnicas de aprendizaje automático para predecir radiación solar o Machine Learning. El Machine Learning es una subrama, como ya lo dije, que se depende de tres etapas primordiales y fundamentales. La primera etapa es la entrada al modelo de los datos. ¿Sí? Tener un dataset bastante completo es importante. Ahí está, la clasificación y preparación de los datos. Luego viene ya al modelo propiamente dicho, ¿sí? Modelo, que es el que hace la predicción como tal, y la etapa final, que es la estimación de la desviación entre el valor calculado y el valor tomado real de la estación meteorológica. Dentro de la técnica de Machine Learning están dos tipos: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado se tiene un valor objetivo, ¿sí? Que se quiere alcanzar. En el caso nuestro es la radiación al día siguiente. Entonces se necesitan funciones de tendencia que vayan generando la serie similar a la función al valor objetivo que tengo que predecir. Entonces en ese grupo está la regresión, la red bayesiana, la familia de redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial. En el aprendizaje no supervisado no se usa como para tener un valor objetivo, sino para buscar relaciones entre los datos de entrada. Es por esto que el aprendizaje no supervisado se utiliza más que todo en la etapa de clasificación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos análisis de componentes principales, K-means, procesos gaussianos y análisis de componentes independientes. Lo que hace es buscar correlaciones entre el dataset de entrada y así preprocesar el dataset para que a veces hay datos faltantes, datos que no están. Entonces se encuentra correlaciones para que el modelo entre una información totalmente depurada. Y por último están las estructuras híbridas. Como su nombre lo indica, las estructuras híbridas hibridizan, o sea, sacan lo mejor de dos técnicas Machine Learning y las acoplan en un solo modelo para aprovechar sus potencialidades. Quiero que entiendan, la palabra simple que voy a utilizar no es la simpleza, sino que es único, ¿sí? Entonces hay trabajos que utilizaron únicamente modelos de red neuronal o solo máquinas de soporte vectorial, pero otros hibridizaron. Entonces utilizaron predicción numérica con redes neuronales y ese tipo de cosas. Entonces se nota ese tipo de estructuras, son tres claramente. Esta gráfica, lo que muestra es una evolución histórica en las técnicas de aprendizaje automático para radiación solar. Las primeras que se utilizaron, por ahí en 1924 y más atrás, fueron los modelos empíricos, ¿sí? El modelo de Armstrong utilizando correlaciones de coeficientes. Las primeras aproximaciones que se utilizaron teniendo como gran concepto la inteligencia artificial, que se llamó hasta 2000, aproximadamente hasta 2005, fueron las redes neuronales simples, ¿sí? Con algoritmos como backpropagation, multicapa de percepción, ese tipo de cosas. Ahí está ANFIS. Hasta el 2005 no se utilizaba preprocesamiento de datos, o sea, los datos como venían entraban al modelo y la respuesta que dé. De ese tiempo hasta aproximadamente el 2017 ya se utilizan diferentes algoritmos para hacer una etapa de preprocesamiento y se ve ya cómo el Machine Learning se da un concepto claro y se deriva a su vez de conceptos de la inteligencia artificial y de redes neuronales. Hereda algunos conceptos como el aprendizaje supervisado, no supervisado, ese tipo de cosas. La tendencia al futuro es utilizar algoritmos híbridos, ¿sí? Algoritmos que me permitan utilizar potencialidades de uno y otro. El clima aquí en Colombia es altamente variable, no es lo mismo que esté en Tumaco a que esté en Barranquilla o esté aquí, no es igual, ¿sí? Entonces no podemos compararlos, ¿sí? Y es por eso que el trabajo de tesis e investigación se centra en eso. Mi trabajo es primero hacer un preprocesamiento de qué variables son las más representativas para cada región. Puede que aquí en Popayán sea la pluviosidad, pero puede ser que para Manizales no.
Puede que para Manizales la variable más preponderante sea la nubosidad. Eso es lo que pretende. Y con un algoritmo híbrido, ¿sí?, generar el modelo de predicción. Eso depende de serie de máscaras que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces hay una gran variedad de algoritmos, como se ve, utilizados todos en Machine Learning, unos con sus ventajas y sus desventajas. ¿Listo? Esto es en Colombia. ¿Sí? En Colombia, como ya lo mencioné, hay una alta variabilidad climática. Colombia es un país, entre comillas, problema, porque tenemos clima andino, de montaña, clima de costa pacífica, que no es igual a la costa atlántica, que no es igual a los llanos y que no es igual a la selva. Es un problema grandísimo, porque ¿qué se hace ahora mismo en Colombia para diseñar un sistema fotovoltaico? Usted toma, busca el atlas de radiación y él le da un valor puntual, ¿cierto? Pero no tiene en cuenta qué pasa con las demás variables. Y además ese atlas está más desactualizado desde el 2005. Imagínense. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de la tesis de investigación que estamos haciendo? La primera, los ítems que presento aquí en la revisión del estado del arte son los que se deben tener en cuenta para el diseño de una técnica de Machine Learning en predicción de radiación. El primero es los datos climáticos de entrada al modelo. La radiación solar es altamente dependiente de la localización geográfica y cambios en datos climáticos. La sugerencia para Colombia, dada la literatura y la revisión que realizamos, es utilizar un algoritmo Fuzzy Logic. El Fuzzy Logic es una herramienta derivada de las redes neuronales que utiliza algo que llama funciones de membresía. Y no es un valor puntual, es un valor intermedio. Entonces yo puedo en esta etapa hacer clasificaciones del tipo nuboso soleado, nuboso lluvioso, lluvioso soleado, ¿sí? tipos de clima característicos de aquí de Popayán, que está lloviendo y haciendo sol. ¿Sí? Cosas todo extrañas. Entonces ese algoritmo me permite hacer eso. El otro tipo de algoritmo es más centrado, es más puntual. O llueve o hace sol, pero no las dos. Fuzzy Logic sí me permite tener ese tipo de cosas, ¿sí? Tener tipo de cosas de granizo haciendo sol. Puede pasar. Eso pasa. El tipo de técnica o técnicas. Como les mostré en la gráfica anterior, hay infinidad, muchísimas técnicas de Machine Learning. ¿Cuál es la más propicia? Depende de la región a implementar. En la literatura nos hemos dado cuenta que en la región tórrida, ¿sí?, en la parte donde estamos nosotros, en la región tropical, es más utilizado las redes neuronales, mientras que para islas y para la parte de altas latitudes es utilizado máquinas de soporte vectorial, porque tienen que manejar estaciones, nosotros no. Eso es lo común. Entonces, aquí lo que se pretende es primero una etapa de preprocesamiento con Fuzzy Logic y distancia euclidiana. La distancia euclidiana es un algoritmo que me permite a mí calcular la tendencia entre dos valores puntuales. De ahí me permite calcular qué distancia hay entre ellos y poder así hacer un mejor preprocesamiento. Entonces el algoritmo puede decir, aquí falta un dato para que la serie siga continua, o no falta ninguno. Y en la etapa de entrenamiento, o sea, el modelo Machine Learning como tal, nosotros lo pensamos como una red neuronal y un algoritmo de optimización. Entonces estamos entre algoritmos de optimización genéticos, de Leverage-Markov o de multicapa. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos investigando, cuál sería mejor para el caso colombiano. El tercer ítem es el horizonte de predicción. ¿Qué es el horizonte de predicción? ¿Qué tanto a futuro voy a predecir yo? Y eso depende exhaustivamente del mercado que voy a atacar. El mercado estadounidense energético es un mercado horario. Ellos despachan es por horas, ¿sí? El mercado energético colombiano es distinto. Es diario, es eminentemente diario. Y la energía que yo necesito hoy fue calculada ayer. Es aproximadamente igual. Es por eso que se necesita este tipo de cosas. Entonces, el dataset depende, el horizonte de predicción se puede hacer intrahorario, o sea, de las 9 de la mañana de hoy a las 9 de la mañana de mañana, pero sin tener en cuenta todo el día, solo valores puntuales por horas, o sea, ir saltando, ¿sí? 9 de la mañana de hoy, de mañana, 24 horas día, eso sí es al día siguiente, mes siguiente, año siguiente. ¿De qué depende la elección de este horizonte de predicción? Del dataset, o sea, del conjunto de datos que tenemos, el time step, o sea, el tiempo de toma de datos entre puntos, y el mercado de despacho, ¿sí? El mercado ecuatoriano es similar al mercado colombiano, pero no al mercado venezolano, ¿sí?
el mercado chileno, porque Chile es tan grande en esa parte de despliegue de energías alternativas, la solar sobre todo, porque su mercado es distinto. Entonces hay que tener en cuenta ese mercado. Entonces vamos a hablar un poquito del mercado colombiano. El mercado colombiano tiene 3 etapas fundamentales: la generación, la distribución y el despacho de energía, ¿sí? Entonces en sus facturas aparece una ecuacioncita lineal que dice que hay pesos por transmisión, pesos por no sé qué, pesos por regulación, y eso está regulado en la ley 142 de 1992, la ley de servicios públicos, ¿sí? El mercado colombiano necesita un tipo de reestructuración para despliegue óptimo de energías renovables, ¿sí? A gran escala. Se está haciendo, es importante que se está haciendo. Entonces, la propuesta para Colombia es una base de aproximadamente 15 años, ¿sí? Una base de datos de la NASA y del Laboratorio Nacional de Energías Renovables, que es importante, con una buena aproximación para Colombia, con una desviación de 1,5 grados, ¿sí? Tomada bases satelitales. Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos para predicción de radiación solar. Las conclusiones de esta revisión que estamos haciendo. La precisión de estas técnicas depende de la calidad de los datos de entrenamiento y a su vez del dataset de entrada que se tenga. Los métodos de redes neuronales y máquinas de soporte vectorial exaltan su calidad al procesar datos de alta no linealidad, como es el caso de la radiación solar. Es lineal, es altamente no lineal. La tendencia en los últimos años es desarrollar predictores híbridos que técnicas simples, o sea, unitarias, ¿sí? Porque no son simples matemáticamente. La respuesta a la pregunta de cuáles son los mejores algoritmos pasa por diferentes factores, como lo expliqué, como el mercado energético, el horizonte de predicción, la región donde lo voy a implementar, ¿sí? Y para el caso colombiano, un algoritmo híbrido sería la mejor alternativa dada la alta variabilidad del clima, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer aquí. Estas son un poco las referencias. Hicimos una revisión bibliográfica bastante exhaustiva. Es un trabajo que está en publicación para la IEEE como trabajo de grado de tesis mío, y este es el contacto de nosotros. Este es el grupo. Soy Edgar Darío Bando, soy ingeniero físico aquí de la Universidad del Cauca. Trabajo allá en Manizales en el grupo E3P. Mi directora, la doctora Sandra Jimena Carvajal, y mi codirector, el estadista Jairo Pineda. Los invitamos a Manizales, que nos visiten, muy bonito. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Colombia. Ahí está nuestro contacto. Nos gustaría mucho que nos escriban sus dudas y sus comentarios. Los agradecimientos: imposible no agradecer a mi alma mater, aquí a la Universidad del Cauca y al Grupo GEIA por invitarme a esta ponencia. A ustedes, asistentes, por su tiempo, muchas gracias. A mi directora y al profesor Jairo por el soporte a este trabajo. Y a la gente de Ingeniería Física, que no sé quién vino, pero bueno. Si vinieron, no vinieron. Les agradezco a ustedes y quiero que me hagan preguntas. Muchas gracias.